Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Mi nombre es Marta Isabel Torres Castro, dicto el área de matemática en cuarto de secundaria A. En esta sexta sesión vamos a trabajar sobre las progresiones geométricas en situaciones diversas. Nuestro propósito: establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades y condiciones de equivalencia de una progresión geométrica. También combinamos y adaptamos estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos, procedimientos y propiedades para determinar la suma de términos de una progresión geométrica. En la situación 1 de la página 36 del cuaderno de trabajo, ustedes van a encontrar la siguiente problemática. En un concurrido estacionamiento para autos cobran $1.50 por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? ¿Qué datos tenemos? El término 1, tenemos dato 1, que el pasaje cuesta $1.50. La razón nos dice que el doble de lo cobrado en la hora anterior. La razón es 2. ¿Cuánto se pagará por estar estacionado durante 8 horas? El número de horas n es 8. Pero al final te pide el pago total. Para hallar el pago total es la suma de las 8 primeras horas. Entonces, vamos a recordar lo siguiente en una progresión geométrica. Es una sucesión de números tales que cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por un número fijo, llamado razón de la progresión, que se representa por la letra R. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica la denotamos por S sub n y se calcula así. La suma de los n primeros términos es equivalente al primer término que multiplica la razón elevado al número de términos menos 1 dividido entre la razón menos 1. Esa es la fórmula para hallar la suma de los n primeros términos, considerando que la razón tiene que ser diferente que 1. ¿Qué datos tenemos? El primer término de la progresión geométrica que se representa con A sub 1, R, razón de la progresión, y n, el número de términos de la progresión geométrica. Estos son los datos que tenemos y esta es la fórmula que vamos a emplear. Sigamos resolviendo. Identificamos los términos de la progresión geométrica. En la primera hora va a pagar $1.50. Ahora nos indica que por cada hora es el doble. Entonces, en la segunda hora será 3, en la tercera hora será 6 y así sucesivamente hasta llegar a la octava. Reemplazamos los valores en la fórmula de la suma de los n primeros términos. ¿Quién es A sub 1? El primer término, $1.50. ¿Quién es la razón? 2. ¿Quién es n? 8. Menos 1 entre la razón menos 1. 2 a la octava, 256 menos 1 por $1.50 entre 1. La suma de las 8 primeras horas será un monto de $382.50. Por estar estacionados durante 8 horas se pagará $382.50. Por lo tanto, la alternativa es la letra D. Situación 2 de la página 37. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. ¿Qué altura alcanza en el cuarto rebote? Observamos la representación gráfica. Desde una altura de 1 metro y cada altura es igual a la mitad del rebote anterior. La representación gráfica, ahora vamos a
a establecer la relación entre los datos. Identificamos los términos de la progresión geométrica. En el primer rebote es la mitad. En el segundo rebote, la mitad de un medio es un cuarto. En el tercer rebote, la mitad de un cuarto es un octavo. Y en el cuarto rebote, la mitad de un octavo es un 16avos. De un medio a un cuarto, a un octavo, a un 16avos, ¿cuál sería la razón? Recordemos que la razón es la multiplicación. ¿Qué número multiplicado por un medio obtienes un cuarto? ¿Qué número multiplicado por un cuarto obtienes un octavo? Y un octavo obtienes un 16avos. Y recuerden que la razón es constante, por lo tanto la razón es un eje. En el cuarto rebote, la pelota alcanza una altura de un 16avos de metro, que es equivalente a 625 10 milésimos de metro. Por lo tanto, la alternativa es la letra D. Otra forma de resolver la situación es aplicando la fórmula del término general. Identificamos los datos. El primer término es un medio, el primer rebote. La razón es un medio. El número de rebotes, 4. Para determinar el cuarto rebote, entonces, recuerda, el término general de una progresión geométrica se calcula empleando la siguiente expresión matemática. El enésimo término, a sub n, es igual al primer término que multiplica la razón elevado al número de términos menos 1, donde a sub 1 representa el primer término de la progresión geométrica, R, la razón de la progresión geométrica, y n, el número de términos de la progresión geométrica. Reemplazamos los valores que ya tenemos. Aplicamos la fórmula. A sub n es el cuarto rebote, a sub 4 es igual al primer término, que es un medio, la razón, que es un medio, elevado a la n menos 1, 4 menos 1. 4 menos 1 es 3, un medio elevado al cubo es un octavo, por un medio es un 16avos, que es equivalente a 625 10 milésimos de metro. En el cuarto rebote, la pelota alcanza una altura de 625 10 milésimos de metro. Entonces, queda comprobado a través de los métodos empleados que obtenemos el mismo resultado. Situación 3 y 4 de la página 37. Mario tiene 6 tiras de papel del mismo tamaño. Con ellas decide elaborar regletas de fracciones. Las tiras han sido recortadas excepto la primera, numeradas y ordenadas de la siguiente manera. La primera tira es completa, la segunda tira es partida por la mitad, la tercera en un cuarto y la cuarta en un octavo. Con la información dada responde las preguntas 3 y 4. ¿Cuántas regletas obtuvo con la última tira del papel? Identificamos datos en una progresión geométrica. En la primera tira, un pedazo, en la segunda tira, 2 pedazos, en la tercera tira, 4, en la cuarta, 8, en la quinta, 16 y en la sexta, 32. ¿Cuál es la razón entre cada una de estas cantidades? Recordemos que la razón es constante. Por 2, recuerden, es la multiplicación. Entonces, vamos a identificar los datos y aplicamos la fórmula. Otra forma de resolver es aplicando la fórmula del término general. Identificamos los datos. El primer término es 1, primera tira, la razón es 2, el número de tiras es 6, a sub 6, que es la última tira. Entonces, el enésimo término es igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1. ¿Quién es el enésimo término? El sexto. A sub 6 es igual. ¿Quién es el primer término? 1. ¿Quién es la razón? 2. ¿Quién es n? 6. Menos 1. 6 menos 1 es 5. 2 a la quinta es 32 y 32 por 1, 32. En la última tira de papel obtuvo 32 regletas. Mario utilizó todas las tiras del papel. ¿Cuántas regletas elaboró en total? Para saber la cantidad de regletas calculamos la suma de los términos de la progresión.
Ya sabemos reconocer los datos, aplicamos la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, que es igual al primer término que multiplica a la razón elevado al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. Entonces voy a hallar hasta el sexto término, s sub 6. El primer término es 1, la razón es 2, 2 a la sexta, que es el número de términos, 2 a la sexta es 64, menos 1, 63. Por 1, 63. Entre 1, 63. Entonces, en total, elaboró 63 regletas. La alternativa es la letra C. Situación 5 de la página 38. José ha ahorrado 6.144 soles en enero, pero a partir de ese mes solo ha logrado ahorrar cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Identificamos los términos de la progresión. En enero, 6.144. Me dice que ha logrado ahorrar cada mes la mitad. La mitad, entonces vamos a decir por un medio. Recuerde que la razón es constante y es expresado a través de una multiplicación. Por lo tanto, el valor de la razón será por un medio. Un medio de 6.144, 3.072. Y un medio de 3.072, 1.536. Y así hasta el octavo mes. Identificamos los datos. El primer término es 6.144, la razón es un medio y el número de términos hasta el octavo mes es 8, la suma de los 8 meses. Para calcular el ahorro total hasta el octavo mes, reemplazamos los valores en la fórmula de la suma de los n primeros términos, que es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, entre la razón menos 1. S sub n estaríamos hablando de S sub 8. El primer término, 6.144, la razón, un medio, elevado a la n, que también es el valor de 8, menos 1. Entre la razón menos 1, un medio menos 1. 6.144, un medio a la octava es un 256avos, menos 1, entre a un medio le quitas la unidad, es menos un medio. Entonces, un 256avo menos 1 es igual a menos 255, 256avo. Lo multiplicamos por 6.144 y lo dividimos entre menos un medio. La suma, el importe que ha ahorrado hasta el octavo mes, es igual a 12.244 soles. Entonces, José ha ahorrado hasta el octavo mes 12.240 soles. La alternativa es la letra A. En la situación 6, la página 38, Joaquín es un docente de matemática que acostumbra a dar retos a sus estudiantes. En esta ocasión les pide calcular el valor parámetro A para que los números A más 2, 3A más 2 y 9A menos 2 sean los tres primeros términos de una progresión geométrica. ¿Cuál es el valor de A? Resolución. Debemos tener en cuenta que para toda progresión geométrica el primer, segundo, tercer y el enésimo término se cumple que sus términos están en proporción. A sub 2 es a sub 1, como A sub 3 es a sub 2 y como A sub n es a sub n menos 1. Y ello es equivalente a la razón. Esto es por propiedad. Además, un parámetro es una variable cuyo valor numérico se puede fijar para que se cumplan ciertas condiciones. Consideramos los términos de la progresión geométrica. Para el primer término, A más 2. Para el segundo término, 3A más 2. Para el tercer término, 9A menos 2. Aplicamos la proporción. Esta es una propiedad de proporcionalidad. Decimos, según lo que ya se indicó, 3A más 2 es a más 2, como 9A menos 2 es a 3A más 2. Multiplicamos en aspa. Multiplicamos 3A más 2 por 3A más 2 y 9A más 2 por
a más 2 por 9a menos 2. Al multiplicar en aspa, ustedes van a tener 9 al cuadrado más 12a más 4 es igual a 9 al cuadrado más 16a menos 4. Al despejar esta ecuación, van a obtener que el valor de a es 2. El valor del parámetro a de la progresión geométrica es 2. La alternativa es la letra B. Para seguir aprendiendo en casa, estimado estudiante, con la finalidad de afianzar tus aprendizajes, te invito a revisar el archivo que será enviado de manera virtual al WhatsApp. A su vez, también, cuando ya hayan finalizado el trabajo de su cuaderno, van a subir los resultados en 2 documentos en Word en la plataforma de Classroom y a la vez van a responder el cuestionario, todo relacionado a las progresiones geométricas. Recordemos las fórmulas que ya han sido explicadas y analicen bien el material que se les va a enviar a su WhatsApp. Muy bien, gracias estimados estudiantes, nos vemos hasta una próxima sesión y no se olviden, súmate al reto, no son vacaciones, yo elijo ser responsable, yo me quedo en casa, entre todos podemos lograrlos. Hasta una próxima oportunidad, gracias.